cordial saludo. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre las 5 ideas fuerzas del texto Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Correspondiente a la fase 1, contextualización del curso Teorías del Aprendizaje, del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, cuya tutora Jennifer del Río, y pues las participantes Daniela Patricia Castro, María José Montiel, mi persona Melvin Romero Posada. Septiembre 20, 2020, del 2020. Bienvenidos. Bueno, como primera idea, la primera idea fuerza, para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma. Cuando hablamos de reforma del pensamiento, pues estamos hablando de un cambio de mentalidad, ¿verdad? Estamos hablando de una transformación de nuestros pensamientos. Es fundamental que nuestra sociedad pueda transformar estos pensamientos y organizar, unir los saberes, capacidades y facultades. Es decir, que las informaciones y los elementos que necesitamos para el adecuado desarrollo de nuestro trabajo estén bien establecidas. En nuestra área como futuras docentes, pues necesitamos tener la información precisa a la mano con el objetivo de implementarlas cuando las necesitemos, cuando sea adecuado, realizar mejoras, pues correcciones, podamos disponer de ellas. Como futuros docentes debemos tener claridad de los conocimientos y los métodos que vamos a implementar, los cuales deben ser acordes a las edades, las capacidades para aprender y las necesidades de los niños. Sabemos pues que cada niño es diferente, tiene necesidades diferentes, debemos hacer un estudio y tener claridad pues de estas necesidades e implementar, los métodos necesarios para ayudarles en su aprendizaje. Como segunda idea fuerza, queremos promover la inteligencia general. Utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomías provocadas por el progreso en los conocimientos especializados, a la vez que identificar la falsa racionalidad. Como podemos ver en la imagen, es una imagen sobre las inteligencias. Todos los humanos, los seres humanos, poseemos las capacidades de desarrollar pues diversas inteligencias, ¿verdad? Algunas pueden ser innatas, pueden ser pues genéticas de nuestra vida, familiares, y otras pueden ser pues desarrolladas en nuestra vida en relación con nuestros estudios o explotadas a lo largo de nuestra escolaridad. Bueno, como reflexiona esta idea, es que tendemos generalmente a ser muy estrictos en cumplir las normas y nos cerramos a las nuevas posibilidades de proceder, de crear, inventar, explorar e indagar y darle solución a los problemas, ya sea de una comunidad en general o parte de esta comunidad. Es decir, para promover esta inteligencia, pues en ocasiones es fundamental, pues, en vez de separar, de sectorizar las ideas, unirlas, ¿verdad? En conjunto, buscarle solución a esta y evitar así, pues, la desunión. El término que hablábamos acá de las antinomías. Es importante que se estimule y despierte la curiosidad en los niños y adolescentes con el propósito de generar nuevas ideas, proyectos y que se interesen por la investigación, sean más creativos, tengan libertad para expresarse y busquen nuevas soluciones a las diferentes situaciones comunes que se les puedan presentar. Estas situaciones pueden ser a nivel personal, escolar o familiar.
Cuando nos regimos principalmente en las normas y en las reglas, nos prohibimos, ¿verdad?, de esas nuevas ideas o de seguir nuevos métodos, explorar para crear nuevas cosas, ¿verdad? Entonces a los niños es importante estimularlos y apoyarlos en sus nuevas ideas que para indagar, para buscarle solución a sus propios interrogantes que tengan de la vida, ya que están iniciando su etapa. Entonces es importante pues apoyarlos y así pues buscar nuevas formas de solucionar e investigar también. Continuando con la presentación, les habla María José Montiel Payares. Estaré compartiendo la idea fuerza número 3 y la número 4. Idea fuerza número 3. Concebir una unidad que asegure y favorece la diversidad, una diversidad que se inscriba en una unidad. Morin, 1999. Reflexión. Como docente, promover la unidad en la educación es fundamental, pero sin olvidar que los seres humanos son diversos con características particulares, que los hacen diferentes unos de otros, pero esto no debe generar fragmentaciones a la hora de la enseñanza. Por eso el enfoque debe ser trabajar por la unidad respetando la diversidad, entrelazadas, no separadas. Hay que evitar que una esté presente y la otra ausente. Como licenciados en Pedagogía Infantil en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se nos está equipando y preparando para trabajar con las infancias desde una perspectiva diversa. Es decir, no es estática, no es rígida, no abarca a todos los niños y niñas, sino que tiene en cuenta de que ellos poseen características particulares, como lo es la parte económica, lo social, lo psicológico, lo emocional, lo cognitivo, todos aquellos aspectos que hacen del ser humano algo complejo. Pero estas diferencias no deben fragmentar ni dividir la educación. Por eso, como docentes, debemos estar en la capacidad de promover la unidad respetando las diversidades. Para ello, debemos estudiar, analizar todos estos aspectos que hacen parte del ser humano para poder brindarles una educación inclusiva, una educación pertinente, una educación que no fragmente, que no cause divisiones, más bien sea promovida por la unidad y que sea una educación para todos. La fuerza número 4. El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Morri, 1999. El concepto de lo complejo debe ser añadido y reforzado en la formación de los docentes para saber identificar aspectos que se dejan de lado en el proceso de aprendizaje. Buscar formas de entrelazar la multiplicidad y formar profesionales integrales en el saber que sean capaces de impactar en el conocimiento de sus estudiantes, fundamentado en ideas articuladas. Como docentes es muy importante también eliminar las brechas y parcelaciones en las disciplinas y materias impartidas a los estudiantes, pues lo complejo del ser humano hace necesario que todas ellas estén ligadas para que el conocimiento sea pertinente. Así como los niños y las niñas, y en general el ser humano, tiene características inherentes de las cuales no puede ser separados, como lo decía anteriormente, lo cultural, lo económico, lo social, lo psicológico, lo emocional, todas estas características que hacen al ser humano un ser complejo, un ser diverso, no pueden ser separadas de él. Así debemos también abordar las áreas y disciplinas del saber de una manera que no sean fragmentadas, sino más bien entrelazadas las unas con las otras, como lo estudia Morrin en el texto, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, donde habla de un todo del cual hacemos parte. Se podría decir que las áreas y disciplinas del saber hacen parte del todo de la educación, y asimismo la educación hace parte del todo del ser humano, y el ser humano hace parte del todo del universo. Entonces, todas estas disciplinas y saberes impartidos
deben estar entrelazados, unidos, para que así se adquiera un conocimiento pertinente, un conocimiento articulado, que no está dividido. Y bueno, para que esto pueda suceder, debe haber un cambio de mentalidad en el ser humano, un cambio donde se transforme la manera de trabajar, que no sea individual, egoísta, y más bien se promueva una educación, una forma de impartir conocimiento en unidad, solidaridad y trabajo articulado. Como también lo expresa Morrin en el texto, habla del humano, esa parte que a veces descuidamos por estar regidos a lo disciplinar, a la especialidad como tal, y deja por fuera muchos aspectos que hacen parte del todo, de lo complejo del ser humano, y se necesita abordar la educación, el conocimiento desde este enfoque para que sea pertinente, para que tenga sentido, para que pueda ser contextualizado y sea un conocimiento eficaz. Hola a todos, mi nombre es Daniela Castro Estrada del curso de teoría de aprendizaje. Aquí en este momento vamos a tratar la quinta idea fuerte. ¿Sí? Esta quinta idea fuerte la sacamos de la lectura de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, ¿sí? Resaltada por Morin en 1999, y esta idea la saqué de la página 23. Dice: la racionalidad no dispone de poder supremo, es una instancia que compete y se opone a otras instancias, de una tríada inseparable, es frágil, puede ser dominada, sumergida e incluso esclavizada por la efectividad o la impulsividad. Morin, 1999, página 23. Cuando hablamos de racionalidad nos referimos simplemente a la razón y la razón de actuar del hombre, a la disposición que tiene en su forma de pensar, en su forma de organizar las cosas con el tiempo y tener una cierta organización para alcanzar objetivos propios o objetivos comunes entre unos y otros. Cuando hablamos de una tríada inseparable estamos hablando de la razón, del pensamiento y del actuar, ya que a veces actuamos por impulso y a veces actuamos con razón, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar u obtener ciertas cosas. Ante esto, esta idea fuerte, nos vamos a la parte reflexiva. En la parte reflexiva tenemos: no todos los seres humanos nacemos libres e iguales, con formas de pensar diferentes, ya que somos personas con pensamientos y formas de actuar similares, ¿sí? Y deseamos alcanzar nuestra felicidad, ya que la vida misma se encarga de colocar un camino. Somos los que llevamos el timón de nuestras vidas, pautadas en principios, acciones y decisiones, enfrascadas en una sola idea, para así obtener objetivos, metas e impulsividad por medio de la razón. Todo esto lo obtenemos y lo hemos sacado por medio de la referencia bibliográfica de Morin, relatado en el libro Los 7 saberes necesarios. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.